¿Cómo me ven? No encontré la nariz azul y entonces me traje esta. Pero para que vean que sí me estoy solidarizando con la causa del autismo, ¿eh? No, esto es de broma, pero fuera de WhatsApp, yo no sé dónde sacaron las narices los del fútbol, pero estaba viendo que lo que tiene que ver es, dicen que están haciendo ahí la relación con lo que es el mar, ¿no? Que porque la gente que tiene autismo, no sé, ustedes me lo dirán mejor, pues viven a veces como en la calma y a veces un poquito en la cosa más dinámica, digamos. Bueno, bienvenidas a las dos, ya las presentaba al Muchas inicio del gracias. programa. Patita, ¿cómo estás? Como siempre, Con bien mucho querida, gusto siempre de estar mi contigo. súper consentida de cabecera. Y bueno, también por supuesto Crisanta, que Escalante, que te doy la bienvenida. Crisanta, no tenía el Muchas gusto, gracias. mucho gusto. Gracias por la Especialista en invitación. autismo. Así es. Oye, qué fecha, ¿eh? Qué importante. Fíjate que cuando uno ya conoce gente que lo vive en carne propia, amigos que tienen hijos autistas, Ujú. sí te vas empapando un poco más con el tema. Sin embargo, sí tengo que decir que nunca he alcanzado a entender bien de qué se trata. O sea, que ojalá me saquen de dudas lo más brevemente posible. Yo tengo aquí que el autismo es un trastorno neurobiológico muy complejo que forma parte de lo que se conoce como espectro autista. Pero, bueno, que está identificado por Kanner en 1943 por el Hospital Hopkins y que en el mismo año también el científico alemán Asperger escribía algo leve de este desorden que conocemos ahora como síndrome de Asperger. Y bueno, que esto es una parte dentro de los trastornos de neurodesarrollo, ¿cierto? Así es. A ver, ¿cómo nos lo describen y Algo quién más viejo, nada primero? más decir que Sí, Bloiler habló de esto desde 1800, a finales de o sea, ya 1800. estaba. O sea, sí, no, de 1902. Ujú, Bloiler, que fue el que habló de esquizofrenia también. O ujú. sea, para darle crédito a Sí, una sí, gente sí. de ese tamaño y que sí, efectivamente, sí se vieron algunos trastornos que te va a explicar Crisanta muchas A cosas. ver, Crisanta, tenemos aquí dos partes interesantísimas, la psiquiátrica y la psicológica, y tú eres especialista en autismo. A ver, cuéntanos un poquito, a ver. Bueno, los trastornos del espectro autista, que es como Ujú, actualmente se conocen, los niños que están diagnosticados con este trastorno están presentando alteraciones en tres áreas principales del desarrollo. ujú, Una que tiene que ver con la comunicación y el lenguaje, es decir, niños que tienen dificultades para comunicarse o para acceder a un lenguaje oral ujú, de una forma correcta. Por otro lado, tienen alteraciones a nivel social. Son chiquitos que generalmente tienden a aislarse o tienen dificultades para iniciar interacciones de tipo social de manera exitosa, y en una tercera parte que tienen que ver con conductas e intereses restringidos o repetitivos. ujú. Son niños que, por ejemplo, los chicos con Asperger dentro del espectro en un muy alto funcionamiento, son niños que suelen tener un interés sobre un tema en específico, y sobre ese interés y sobre ese tema suelen generalmente realizar sus juegos, sus conversaciones, todo el tipo de interacción, pero esos intereses hacen que se ensimismen un poco, ¿no? Pero Que se entonces aíslen. Asperger y autismo sería lo mismo. Eh, Actualmente, bueno, nosotros nos basamos en los criterios diagnósticos del DSM-5, que es Ajá. como un manual diagnóstico de los trastornos mentales. La última edición que salió, ahora abarca, los trastornos del espectro autista abarcan lo que antes estaba separado como el síndrome de Asperger. Entonces, actualmente el síndrome de Asperger entra dentro de los trastornos del espectro autista en un nivel de alteración muy moderado. Ujú. Psiquiátricamente, ¿qué sería el autismo, Pati? Mira, justamente la plática que estábamos sosteniendo, mira, lo que se sabe es que hay un problema en el desarrollo de estructuras cerebrales. Ujú, Hay varias teorías y nos estaba contando alguna persona que sabe mucho del tema que parece que cerebelo estaría involucrado en estas alteraciones. Lo que más se conoce es que hay un problema en la sinapsis y en las conexiones y en las interacciones de las neuronas, y hay áreas de cerebro que están más lesionadas, más involucradas en este padecimiento. A mí me parece que todavía del todo, claro, no nos queda. O sea, así, ¿tú crees que sí? Así Yo es. ujú, creo que todavía hay mucho que se va a saber, ujú. que no estamos ahorita viendo tan claramente. Pero viene dentro de la gestación, ¿verdad? Pero mira, Entiendo. lo que sí se Desde sabe es ahí. que es hereditario. Se Ajá. sabe que, Ah, que mira. los gemelos también, por ejemplo, comparten hasta un 95.7% de si uno lo tiene, que el otro lo tenga. Ujú. Se sabe que además hay gente que tiene niveles muy bajitos, lo que tú dices, y que entonces por eso no nos percatamos, los vemos raros o extraños nada más. Y hablando de que tú decías y te escuché que hay muchos que no trabajan, yo te diría que los que no tienen autismo también están Son desempleados. los que no O trabajan. sea, Sí, pues sí. desgraciadamente, y tampoco les hacen caso. Ujú. Pero realmente hay gente que sí parece más funcional dentro de este Que espectro. eso me llamó la atención, porque ahorita Sí, bueno, sí, los festejos y todo lo que sí. se hizo en relación a esto,
sí me llamó la atención ver niños en la televisión, en ciertos reportajes donde los veía yo muy, pues muy activos, ¿no? Y Así uno es. tiene la idea de que es un niño completamente que No. vive en un aislamiento. Así es, ¿no? por eso se habla como de un espectro, El ¿no? Ajá. Entonces, imagínate que estamos rango, hablando digamos, ¿no? exactamente Ajá. de un rango en donde podemos ver un niño con una mayor alteración en ciertas áreas, específicamente a lo mejor de comunicación, y en otras áreas en el espectro se ubica en otro lugar. Entonces, se hablan también de ciertos niveles. Entonces, Ujú. en donde el niño se ubique es en donde a lo mejor vamos a ver más afectación o más alteración en ciertas áreas específicas. Ujú. A ver, vamos a empezar por el principio. A ver, una mamá, un papá, ¿cómo se dan cuenta que el niño nace? Entiendo que se diagnostica alrededor del añito, entre 1 y 3, porque le empieza a ver que es raro, que no hace ciertas cosas Así que debería de es. hacer. No te mira para empezar. Sí, puede en morir. la mayoría de los casos son los papás los que se dan cuenta de esto, Ujú. ¿no? Porque en la interacción que tienen con el bebé, a partir de los 6 meses, en algunos casos se pueden dar ciertos indicadores, perdón, Ujú. de que puede haber una alteración en el desarrollo y que más adelante se puede seguir desarrollando el trastorno. Entonces, ¿qué observa, como comentabas, ¿no? Que el bebé a lo mejor no presta atención a las llamadas que hacen los papás, no empieza a balbucear o no empieza a hablar al momento en el que tiene que hacerlo, no presenta una sonrisa social, no responde a su nombre. Estos inicios de interacción y de intención comunicativa no las hace. Por ejemplo, un bebé a los 12 meses ya te señala cuando quiere que le des la mamila. Estos son los primeros inicios que tenemos para comunicarnos y que estos chiquitos tampoco los están manifestando. Ujú. Por otro lado, presentan muchos movimientos repetitivos. Empiezan a aletear o algunos giran en su propio eje. Mm. En fin, hay muchísimas, en toda la parte del juego. Los niños empiezan a tener un juego funcional, un juego imaginativo, y estos chiquitos no realizan los juegos como se esperaría. Ujú. No desarrollan el juego de la misma manera. Y entonces los papás son los que definitivamente en este desarrollo esperado empiezan a ver que hay algunas lagunas, sobre todo en la parte, digamos, de la comunicación y de la socialización, que es, digamos, lo más... Ahora, que me imagino que para papás primerizos va a ser bien complicado, porque no tienes el manual, ¿no? Pero Ni sí se el dan ejemplo. cuenta también los Sí, primerizos ¿verdad? porque es muy notorio. Y fíjate, en tiempos pasados, y yo creo que te has de acordar el término de hospitalismo, porque yo creo que ahora ya se le quitó también, había mucha confusión con el autismo, había estos niños que tenían hospitalismo, que es una cosa diferente, estos niños que quedaban desprendidos en orfanatos, que nadie les hacía caso y que Así es. tenían estas conductas, ¿no? Ah, Así ok. Que le Como llamaban, más ambientales. le llamaban sí. hospitalismo, pero creo que ahora estamos viendo que tal vez es algo más, no todos presentaban esto. Y luego, algunas otras evoluciones que ha habido de este padecimiento, como tú dices, ahora ya tenemos más claro y ya lo podemos reconocer. Antes lo podían catalogar de otra cosa al Claro, niño, claro. de que no veía, o de que no oía. de Es no que mira, escuchaba. uno cuestiona mucho cuando uno escucha, por ejemplo, déficit de atención, que yo creo que es materia de otro programa definitivamente, pero digo, yo tengo una amiga que su hija le diagnosticaron esto y entonces estuvo medicada y yo le decía, Marta, pues es igual que tú, seguro tú también tuviste, ¿no? Porque bueno, Es que también se es que las hereda, características también se hereda. del déficit de atención, cuando yo las leo, digo, yo no conozco a nadie que no tenga una de esas de entrada, ¿eh? O sea, Ay, no, pero que pues, si se te olvidan las cosas, que si sea una bola de no, cosas. pero esa gente está, muchas veces están así, Duri, dale, ¿verdad? duri, dale. Sí, sí, están Bueno, van a venir a hablar Sí. del déficit, porque esa es así como que yo todavía no la digiero bien. Pero a ver, volvamos a esta que me interesa muchísimo. ¿Cómo diagnosticas el autismo? Pero ya que sea un diagnóstico, porque creo que eso es lo más importante para empezar a curar cualquier cosa, ¿no? Bueno, lo más importante de señalar es que, bueno, el diagnóstico se puede dar a partir ya, un diagnóstico certero, Sí, a partir de los 2 años de edad. antes no. Antes no, porque, bueno, obviamente puede verse también alguna comorbilidad con algún otro trastorno. Ujú. Entonces, conforme el niño va creciendo, esto podría modificarse o no. Entonces, hasta los 2 años de edad y a veces hasta los 3 años es cuando se da un diagnóstico definitivo, pero obviamente desde que tú observas las primeras manifestaciones, la familia, los padres tienen que acceder a una intervención temprana lo antes posible. Ujú. ¿Quién hace el diagnóstico? Lo hace un especialista, puede ser un neuropediatra que tenga obviamente una especialidad o bueno, se dedica a trabajar con ellos Ujú. dentro del espectro autista, un psicólogo, un paidopsiquiatra, pero generalmente es un grupo interdisciplinario el que tiene que realizar la evaluación de las distintas áreas. Ujú. Y lo que sí también me gustaría señalar es que no hay una prueba médica Ujú. que te diga una prueba de sangre, que te pueda indicar que el niño está presentando autismo. Entonces es a través más bien de la observación de las conductas que está presentando el chiquito. Vamos a ir a un corte, pero ahorita vamos a volver. Estamos hablando del autismo aquí con la médico psiquiatra Pati Rodríguez y también con Crisanta Escalante. Escalante. Es que qué bonito nombre, Chihuahua, ya ves, psicóloga especialista en autismo. Volvemos. Contigo.
No, pues ahorita me la platicas Pero también. sí. Oigan, bueno, pues se quedaron, digo, hay muchísimas preguntas, yo les pediría dentro de lo que se pueda que seamos muy concretos, porque hay muchas preguntas y sobre todo la gente aquí igual. A ver, ¿qué tanto ayuda un pediatra a diagnosticar esto? Porque me imagino que al principio, pues, el que está más cercano, pues es el pediatra del niño y él te tendría que decir como padre, más allá de tu observación, que eres el ideal para observarlo, ¿qué tanto ayuda un pediatra? Bueno, desde la experiencia que tienen mis papás con los que trabajo, Ajá. es el pediatra al final no es el que hace un seguimiento, hace el seguimiento más bien a partir como de los hitos motores, ¿no? O Ujú. sea, si se sentó, cuánto subió de peso, toda la parte, digamos, neurológica, que si los reflejos, cómo está comiendo, etcétera. Pero otros hitos mucho más importantes que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, con esta parte de la socialización, o sea, con esta parte de la atención y de la referencia conjunta, eso los pediatras a la fecha no lo hacen. Ujú. Entonces, por eso es que se pierde un tiempo muy valioso en esta detección temprana que ocurre, pues, a veces en el primer año de edad, que es cuando podríamos nosotros detectarlo. ¿Por Entonces, a qué es tan veces los importante pediatras, detectarlo a tiempo? A ver. Porque yo creo que ella te va a hablar de intervenciones. Sin embargo, mira, Crisanta, ahorita se me ocurrió que sí, efectivamente puedes estar ante un niño sordo. así es. Entonces creo que sí habría que, sí, habría que descartar si Así estamos es, ante un niño claro. sordo que no nos responde, pero porque tiene Porque no esta escucha. otra cosa y no otra porque sea. alteración, Sí. exactamente. Entonces creo que ahí el pediatra es interesante y útil para descartar una serie de Claro. cosas o que tenga un problema de vista, que Así también es. podría ser una cuestión así. Entonces es interesante tener esto siempre en cuenta y como descartarlo para llegar al otro diagnóstico, ¿no? Ujú. Claro, en este hay una serie de cosas que es todo un síndrome, vamos a decir. Así es. O sea, no es una cosa aislada. Pero es interesante, pues sí, y ella tiene opciones que ofrecer, porque yo creo que son las personas como Crisanta que pueden hacer cosas por estos niños A en ver, este momento. platícanos, ¿qué tanto platicaron desde la entrevista? Porque Sí, saben sí, mucho. sí. Sí, A nos ver, conocimos. cuéntame. No, la intención de que el niño tenga o acceda a una intervención temprana es porque en los primeros años se habla de la plasticidad cerebral, o sea, es esta capacidad que tiene el niño de hacer estas nuevas conexiones neuronales para que pueda adquirir nuevos aprendizajes y entonces logremos dar un empuje en todas las áreas que el niño está presentando ciertas alteraciones. Ujú. Entonces, lo que se sugiere es que en la medida de lo posible el niño, el bebito, porque estamos hablando de un niño de un año y medio, ingrese a un modelo de intervención integral en donde se Ujú. trabaje en todas las áreas que se están viendo afectadas a nivel conductual, a nivel de lenguaje y de comunicación, Para manipular, digamos, esas áreas, o sea, para darles una apoyarlo, pues. intervención y Ajá. exactamente, y para favorecer habilidades de tipo comunicativa, habilidades de tipo social, habilidades de Sí tipo marca una comportamental. diferencia una terapia a tiempo. Efectivo, bueno, pero por supuesto, Ok. porque muchas veces y en años anteriores lo que ocurría era que los niños estaban diagnosticados hasta los 4, 5, Ujú. 6 y más años, ¿no? Y Ujú. sobre todo, por ejemplo, los chicos con síndrome de Asperger eran diagnosticados ya en la adolescencia, ¿no? Ujú. Porque son niños que, digamos, a nivel cognitivo, son niños con una inteligencia normal o a veces superior. Entonces, lo que presentaban eran peculiaridades en la cuestión de las interacciones sociales, Ujú. ¿no? Entonces, obviamente, no se les daba un diagnóstico, a lo mejor se les veía como unos chicos con déficit de atención, o a lo mejor muy tímidos o muy retraídos, o un poco extraños en la forma en la que se relacionaban, y era por eso que el diagnóstico se les daba Ujú. pasando mucho tiempo. Entonces las intervenciones se tardaban, ¿no? Ellos tardaban en acceder a este tipo Ahora, de son escuelas intervenciones. especiales a las que acuden, me imagino, ¿verdad? ¿No son escuelas normales? No Ah, necesariamente. no necesariamente. No necesariamente. Porque creo que ya desaparecieron aquellas cosas de educación especial que antes No, aún existían. existen los CAMS, que son los centros de atención múltiple, Ujú. pero hay ciertas instituciones que trabajan específicamente con chicos con autismo y Ujú. son escuelas, digamos, en donde a nivel terapéutico se les están brindando las atenciones necesarias. Algunos otros pequeños pueden ser incluidos con éxito a un centro educativo regular con los apoyos necesarios, que tendría que Ujú. ser, por ejemplo, una maestra de apoyo, una sombra, como le dicen, o un monitor, que son los que están acompañando al chiquito dentro del ambiente escolar y que se le hacen las adecuaciones tanto al ambiente como al currículum para que el niño pueda acceder dentro de lo que él necesita a los aprendizajes. Ahora, yo una vez leí por ahí algo que la verdad sí me preocupó un poquito, que tenía que ver en relación a lo que uno se come. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con todo, Sí, ¿verdad? sí, Pero en sí. Estados Unidos hacen muchas investigaciones y tal, y decían que tenía que ver con muchos hábitos de consumo de ciertos, o que si hormonas, o que si el glutamato concretamente, leí sobre el glutamato. Ahora, yo no quiero decir una cosa tan irresponsable, no lo sé,
pero ¿qué tanto afecta la alimentación o qué tanto han comprobado que tenga que ver lo que come la señora Yo sí leí embarazada? algo de esto que se llama la conexión intestino-cerebro, pero no hay todavía cosas tan probadas. Pero sí se habla de la conexión intestino-cerebro y también hubo una teoría peligrosísima de las vacunas. Porque fíjate, y digo peligrosísima porque hace no mucho leí de esta epidemia tremenda que hubo en Estados Unidos de la gente que decidió no vacunar a sus hijos. Sí, salió peor. Y claro. bueno, y acabaron todos con una serie de cuadros de enfermedades infectocontagiosas que ya se han resuelto afortunadamente con las vacunas. Entonces, yo creo que el campo todavía da mucho, ¿no? Como para que investiguemos qué va pasando. Pero sí existe esta teoría de intestino-cerebro, y parece que intestino y todo. Intestino y todo. Sí, la pared intestinal Sí, es solo sí, una sí. capa celular muy frágil y parece que está asociada con alergias, con reumatismo, bueno, yo creo que estamos Y todo pasa descubriendo, por ahí, pues, lo que te comes, ¿no? Al pues las final. toneladas, pero estamos descubriendo Sí. también lo de la flora intestinal, la famosa microbiota que antes no le dábamos pelota y ahora sabemos que la microbiota es esencial. ¿Cuándo nos vienes a hablar de la microbiota? sí. Porque esa sí no sé cuál sea. Sí, pues los bichos que tenemos en el estómago, ok, todos, ok, que además ok. creo que pesan 2 kilos, si nos los sacan y los ponen sobre la mesa. Los Ándale, tuyos, pues. 2 y 2 ya son 6 kilos. Bueno, a ver, Cristanta, a ver, y platícanos mucho más. A ver, te digo, tengo varias, bueno, lo del diagnóstico ya lo tocábamos, los mitos y las creencias, por ejemplo, ¿no? De hasta dónde va a llegar mi hijo, porque como dices, como me parece que es algo difícil de medir, Ujú. incluso en el mismo camino, en el mismo proceso, no creo que sea fácil que te digan, va a llegar acá o va a llegar allá, o cómo saber, cómo un papá saber si su hijo va a poder tener dentro de los términos una vida normal o no. Mira, yo creo que el especialista que hace el diagnóstico tiene un papel fundamental y también tiene que ser muy cuidadoso en cuestiones de lo que se le va a decir a la familia en relación al pronóstico y el tratamiento que se le hace al chiquito. Una cosa es el tratamiento y el trabajo que se tiene que hacer a nivel terapéutico y otra cosa es yo asegurarte que tu hijo no va a hablar o sí va a hablar o va a llegar a hacer esto o no va a hacer esto. Esto lo logramos a través del trabajo que día a día hacemos junto con la familia y junto con el niño. Entonces, como cada niño, siempre hay una frase que es, si tú conoces a un niño con autismo, únicamente conoces a un solo niño con autismo, Todos son porque cada distintos. uno es completamente diferente, tanto en sus necesidades como en los avances y la evolución que va teniendo. Pero qué difícil eso lo hace, ¿no? Claro, Porque todos son y obviamente que diferentes. si llega una intervención adecuada y se le da el tratamiento adecuado, hace el cambio y la diferencia en relación a lo que se va a realizar, a hacer en un pronóstico más adelante, ¿no? Entonces yo creo que de pronóstico es difícil. Cada niño puede llegar tan lejos como uno hace el trabajo de forma adecuada y como la familia se ve involucrada. Y también, bueno, reconozcamos que también el niño tiene sus limitaciones probablemente, es como, no sabemos la profundidad del trastorno y algunos no podrán avanzar tanto como uno pudiera desear, ¿no? Pero luego también nos encontramos con el tema de la inteligencia, no necesariamente es algo que afecte, digo, veías casos así, ¿no? Del niño que dibuja el mapa y se acuerda solo, y digo, me entiendo que son casos, digo, más sí, así es. O sea, únicos, estos casos como de genialidad, Sí. algunos creen, ¿y cuál es la cosa maravillosa que hace Sí. tu niño? Dices, no, bueno, a ver, este tema de la genialidad no se presenta en todos los casos, Sí. ¿no? En los niños con un autismo, digamos, mucho más severo, sí hay una comorbilidad, sí se presenta, digamos, un déficit cognitivo importante. Y en niños, digamos, Asperger o de alto funcionamiento pueden presentar un nivel de inteligencia normal o arriba de lo superior. Entonces, hemos visto los datos de ellos a lo largo del programa, de todos modos, si lo pueden dar, bueno, Pati también. Sobre todo yo francamente Sí, no ves esos no casos, veo pero casos era muy de interesante, niños, sí. pero sí me parece importante A ver, que... Crisanta, ya Bueno. tenemos por ahí sus datos, ¿no? Los vamos a estar pasando. Bueno, y solidarícense, miren, yo es lo más azul del tono que encontré, pero que conste. Oye, quizás lo que te pueda tranquilizar es que yo no veo niños, pero le comentaba a Crisanta, que platicamos efectivamente antes, que yo doy clases en medicina y que en la Facultad de Medicina este es un tema que abordamos, o sea que hablamos de esto con los niños desde primer año, nuestros alumnos de primer año, para que haya una sensibilización. Entonces, ahí yo estoy en el área de relación médico-paciente, para empezar, que es muy importante, y luego de hablar de estos temas. Entonces, Pues sí, hay que trabajar también con los médicos, porque de esta manera también detectan. Oye, yo por mí las invito cada año porque la verdad es que falta muchísima información, ¿eh? Me parece de las Y cada vez habrá más, enfermedades. Claudia, como lo del Parkinson. Así es. Sí. No, hay que aprender mucho, sin duda, y solidarizarnos con la causa. Sí. Muchísimas gracias a las dos, Gracias, Pati y Susi, Crisanta. Gracias Y bueno, a ti. nosotros ya nos vamos, se me acabó el programa. Es bien poquito, se nos va bien rápido. Bueno, pero en punto a las 5 de la tarde la próxima semana, aquí a las 6 en Telefórmula. Hasta entonces.
Claudia Arellano. Contigo.